Es una especie de antenita de frecuencia modulada y se la conecta uno abierta y ahí empieza uno a visualizar las estaciones de radio que estamos captando en ese momento. Y entonces se ve un conjunto de picos, pero se ven ondas irregulares. ¿Por qué? Porque son señales que están cambiando tanto en el tiempo como en la frecuencia, ¿no? Entonces esto significa, jóvenes, que este concepto es estrictamente matemático. Bueno, ahora sí, tenemos modelito matemático de la onda modulada. Mensaje portadora. El mensaje es 4 coseno de 100t. La portadora es coseno de 1000t. ¿Y qué pasó consecuencia de este producto? Pues que esta amplitud 4pi, acuérdense que ahí por teorema de modulación le afecta el 1/2 y entonces ahora se vuelve la mitad, 2pi, de 4 impulsos. Estos 2 impulsos se corrieron a la derecha y a la izquierda. Ujú. Como de aquí a aquí hay 100, de aquí a aquí hay 100, entonces ahora la frecuencia central es el valor de 1000 aquí. Bueno, pues 1000 más 100 y 1000 menos 100 nos da la posición de estos impulsos. Delta de omega menos 900, que es este, más delta de omega más 900, que es este, luego delta de omega menos 1100 es este, y delta de omega más 1100, este de acá. Así es que si la solicitud es establecer las expresiones en tiempo y frecuencia de la onda modulada, además de las gráficas, pues esto es lo que tenemos que reportar, ¿no? ¿Sí? Así es que, bueno, de eso se trató. Ahora, ¿qué pasó en el dominio del tiempo, jóvenes? Vean, quedamos que esta onda, al multiplicarse por un coseno, ¿sí? Lo que está negativo se manifiesta arriba y lo que está positivo abajo. Entonces nos queda una señal como esta. Ojo, yo a veces por simplicidad, por no estar graficando las ondas, nada más pongo luego la figurita de arriba. Pero lo cierto es que esta línea, por ejemplo, esa que tengo como en rojo, no es más que la unión de los semiciclos positivos y negativos, ¿sí? Esta línea es lo que se conoce como envolvente positiva de la señal, ¿sí? En algún punto de las características de la señal dijimos, jóvenes, que la onda modulada en el tiempo no tiene en sus envolventes el mensaje. Vean, el mensaje es este, es un coseno. Y la línea roja es como un coseno rectificado. Les había comentado yo, que ya lo vamos a empezar a ver, que hay un detector universal que se llama detector de envolvente. Y este detector, ustedes lo excitan con una señal y lo que hace es que a su salida nos da una de las dos envolventes, porque puede ser la positiva o la negativa. La roja es la positiva y la línea inferior, esta, es la negativa. Bueno, pues el detector de envolvente funciona dando las envolventes, pero si la onda, por ejemplo, si alimentamos un detector de envolvente con esta señal, nos va a dar como salida una de las opciones, la línea roja. Entonces ahí está la salida, el detector de envolvente cumple, pero la salida no corresponde al mensaje. ¿Y entonces qué pasó? Que el detector de envolvente, para que funcione de manera adecuada, debe de ser alimentado con una señal cuyas envolventes son el mensaje. ¿De acuerdo? Que eso corresponde al sistema número 2 y que ya lo vamos a empezar a ver también. Pero el detalle, pues, es que estas son las gráficas complementarias del problemita ese que estamos comentando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, Profe, de su hoja puede poner el ejemplo que está en la esquina superior izquierda. ah, Sí, ese. K. Una pregunta, profe. Como el envolvente positivo no cumple de que tiene que ser igual con el mensaje, ¿qué sucede? es que entonces, aquí ahorita lo mencioné, este detector, solo para eh, manifestar su presencia en los sistemas de comunicación. Entonces, pero es una muy buena pregunta. Como en este sistema no se cumple, se usa el detector síncrono.
que es el que enunciamos nosotros. Nada más que el detector síncrono resulta mucho más caro que un detector de envolvente y a veces se trata más que cambiar de detector, se trata de obligar a que la onda sí contenga en sus envolventes la información. Pero bueno, cuando no se tiene una onda con envolventes iguales al mensaje, no hay vuelta de hoja, se usa el detector síncrono. Pero si sí es el caso, que sí contenga, ¿sí? ¿Cómo se le hace? Mire, por ejemplo, a esta señal, antes de la modulación, se corre verticalmente, es decir, se le agrega un valor de voltaje de corriente directa. Y entonces a la hora de hacer la modulación, ya se conservan envolventes con la forma del mensaje. Y ahí podemos usar el detector de envolvente. Si no, no hay de otra. Síncrono. Detector síncrono, ¿no? Bueno, pues seguimos con esto. Muy bien. Aunque está como actividad, la vamos a resolver aquí porque tiene algún elemento adicional. Un siguiente ejercicio que les voy a presentar. Pero antes, jóvenes, quiero que recordemos estos conceptos. Miren ustedes, lo mencionamos ayer y en varias, ¿se acuerdan que revisamos? ¿Qué pasa cuando convolucionamos una señal en la frecuencia con impulsos? Y vimos que el impulso lo que hace es decirle al espectro de la señal, vente para acá, aquí donde yo estoy, te cedo mi lugar, ¿no? Entonces, la convolución con impulsos posiciona el espectro de la onda en la frecuencia donde están los impulsos. Bueno, cuando multiplicamos dos señales, como es nuestro caso, por ejemplo, ahorita en la modulación de doble banda lateral de portadora suprimida, pues lo que hicimos fue ejecutar un producto. Y aquí este teorema lo que dice es que el producto de dos señales en el tiempo equivale a la convolución de sus respectivas transformadas de Fourier. Ahora, si una de las transformadas son impulsos, lo único que van a hacer los impulsos, lo que ya dijimos, darnos, nos indica en qué valor de frecuencia vamos a ubicar las Fs de omega correspondientes, ¿no? Esa es una. Ahora, el asunto de la potencia. Con esta serían cuando menos 3 veces que hablamos de la potencia, jóvenes. ¿Se acuerdan? Hay señales de energía y señales de potencia. Las señales de energía son aquellas cuya energía es finita. Las señales de potencia son aquellas cuya energía es infinita. En el caso de las señales periódicas, las señales perpetuas, las que se generan día y noche, ¿sí? Se supone que su energía es infinita. Claro, si la pudiéramos cuantificar desde menos infinito hasta infinito. Habíamos dicho que para fines de aplicaciones en comunicaciones, que las ondas se pueden procesar de 3 formas diferentes. La primera es a través del valor promedio, la segunda a través del valor cuadrático medio y la tercera a través del valor RMS eficaz o raíz cuadrático medio, como le quieran llamar, ¿de acuerdo? Bueno, en comunicaciones, salvo que se diga lo contrario, la potencia que se trabaja es algo que se conoce como potencia promedio. Y esta potencia promedio corresponde al valor cuadrático medio de la onda. Sustituyendo en esta expresión, ya vimos también que para cada expresión se tendrían estos valores. Si la señal es de la forma B coseno de omega mt, la potencia promedio sería la amplitud al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque esta potencia promedio está dada por el valor cuadrático medio. ¿De acuerdo? Si la onda fuera A coseno de omega ct, pues la amplitud la elevan al cuadrado y la dividen entre 2. Ahora, aquí viene el detalle, lo que se parece a nuestro sistema número 1, doble banda lateral de portadora suprimida.
Acuérdense que se multiplica el mensaje por una portadora. Si el mensaje sigue siendo B coseno de omega mt por el coseno de omega ct, se encuentra, jóvenes, sustituyendo en la integral anterior, que es un medio del valor cuadrático medio del puro mensaje. Es decir, el valor cuadrático medio era b al cuadrado sobre 2. Un medio de eso, pues es b al cuadrado sobre 4. Así es que fíjense qué interesante. Antes de la modulación, la potencia contenida en el mensaje es su amplitud al cuadrado sobre 2. Cuando ya modulan, la potencia se cae a la mitad, ¿sí? Y entonces es un medio de b al cuadrado sobre 2, o sea, b al cuadrado sobre 4. Si nos vamos a la cuarta expresión de la forma b coseno, coseno más a coseno, pues la primera parte es lo mismo que dijimos para la expresión anterior, pero el término a coseno de omega ct, su valor cuadrático medio, pues también ya lo pusimos en la línea 2, ¿no? Es a cuadrada sobre 2. Ok. Habíamos dicho, jóvenes, que la potencia total que se consume para generar una onda modulada se divide en dos partes. Una parte se va a las bandas laterales y otra parte se va a la portadora. De ahí, pues, el nombre. Potencia en bandas laterales es la que está representada por el término b al cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Porque ahí está el mensaje. Ajá. En el caso de la portadora adicional, es la full carrier, la large carrier que habíamos mencionado el día de ayer. Esa portadora, ya lo vamos a ver, cumple un propósito, pero no contiene información. Y entonces la potencia en esa portadora le vamos a llamar PC de carrier y es al cuadrada sobre 2. ¿Sí? Ahora, no todos los sistemas están distribuidos de esta forma. O sea, la potencia total se gasta una parte en las bandas laterales y otra parte en la portadora. La suma corresponde a la potencia total. Pero, por ejemplo, en el sistema que estamos viendo ahorita, donde se llama de portadora suprimida, entonces no hay una portadora adicional. No gasta, no consume potencia, no hay PC. Y entonces la potencia total es igual a la potencia en las bandas laterales. ¿De acuerdo? Toda la potencia se va a, a las bandas laterales, que es donde está contenido el mensaje. Hasta ahí. Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a resolver un ejercicio muy similar al anterior, solo que ahora nos piden pues calcular la potencia y algunas cosas adicionales. Échenle ojo a este, por favor. Está contemplado como actividad, pero lo vamos a resolver aquí. Ustedes lo reportan como actividad, pero lo vamos a resolver aquí. ¿De acuerdo? Adelante, jóvenes.
Bueno, entonces, miren, la primera parte es similar al que acabamos de resolver. El mensaje es 10 coseno de 150t. La portadora es coseno de 50,000 t. Ahora, estamos en el caso de doble banda lateral de portadora suprimida. Muy bien. Ahora sí nos piden en el primer punto determinar la transformada de Fourier, ¿sí? Y así vamos a ir abordando los temas. ¿Cuál es la transformada de Fourier? Bueno, pues el mensaje es este, ¿no? 10 coseno de 150t. La transformada de Fourier, jóvenes, son dos impulsos en el dominio de la frecuencia. La amplitud de 10 se multiplica por pi, nos queda 10pi. Delta de omega menos 50, delta de omega más 50, ¿no? O sea, este es el espectro, esta es la transformada de Fourier. En realidad ya se trata, nada, no que se dediquen nada más a copiar, jóvenes, sino que ustedes ya deben estar en condiciones de intentarlo, ensayarlo, pues no, porque pues si nada más copian y copian, pues ahí se queda, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos con el siguiente punto. La señal modulada de doble banda lateral de portadora suprimida. Según sabemos, esa señal tiene la forma mensaje portadora. El mensaje es 10 coseno de 150t y la portadora es coseno de 50,000. Igual, nos queda una onda como esta, pero lo relevante, ¿qué pasó en el dominio de la frecuencia? En el dominio de la frecuencia, este par de impulsos con amplitud reducida en un factor de 2 se corren a la derecha y a la izquierda. Y aquí con toda intención ya no puse todos los valores. La amplitud de acá era 10pi, aquí es 5pi. Y ahora el centro de los impulsos son los 50,000 y los menos 50,000. Quiere decir que este impulso va a estar en 50,000 menos este valor de frecuencia, 150, ¿no? Que es 49,850. Y este impulso va a estar ubicado en 50,000 más 150. 50,150. Y lo mismo acá, pero negativos. Entonces, la transformada de Fourier es la expresión de los cuatro impulsos. ¿Qué tendríamos que poner? Algo equivalente a esto, pero incluyéndolos todos, ¿no? Entonces va a ser 5pi que multiplica a, primero ponemos delta de omega menos 49,000, ¿sí? 850 más delta de omega menos 50,150 y más, así. Y entonces esta es la parte de transformada de Fourier y onda modulada, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego después ya incluimos la parte, jóvenes, de ahí, de cómo está la salida del filtro y la salida del detector. Antes, el ancho de banda en estos sistemas de doble banda lateral, dijimos, es el doble de la frecuencia máxima del mensaje. La frecuencia del mensaje vale 150. Entonces nos quedan 300 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la respuesta del detector síncrono que damos? Que el detector síncrono lo que hace es que a la entrada, ¿cuál es la entrada? 10 coseno de 150t por el coseno de 50,000, la multiplica por un coseno idéntico a coseno de 50,000, y entonces a la salida del detector de envolvente lo que tenemos es 10 coseno de 150 por el coseno al cuadrado de 50,000. Y si sustituimos la identidad del coseno cuadrado, un medio más un medio del coseno del doble ángulo, nos queda un medio más un medio del coseno de 100,000t, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta del detector de envolvente. Pero hasta ahí, ¿Podrían dejar un poquito más la hoja, profesor? Hasta ahí, eso no nos dice nada, jóvenes. Lo que sí es que necesitamos ahora filtrar esta onda que es la salida del detector de envolvente, esta.
Y entonces lo hacemos con un filtro pasabajos. Y eso hace que se elimine esta porción y que solo nos quede 10 coseno de 150t por 1/2. Entonces la respuesta del filtro pues va a ser 1/2, 5, coseno de 150t. Esa sería la salida del filtro. Bueno, ahora, la última parte, la parte de las potencias. Vean ustedes. ¿Sí? La potencia en el mensaje está representado por su valor cuadrático medio, ¿sí? El valor cuadrático medio, así se indica. Ese es el mensaje, V de t, cuadrático medio. Esta es una testa, no una raya. Ok, ya dijimos que es b al cuadrado medios. Entonces, como b vale 10, y al cuadrado vale 100 entre 2, 50 watts. Esta es la potencia en el mensaje. Ahora, ¿cuál es la potencia en las bandas laterales? Quedamos que era un medio del valor cuadrático medio del mensaje, y como el valor cuadrático medio del mensaje es 50, pues nos queda un medio de 50, 25 watts. En este caso, en los casos de portadora suprimida, la potencia total es la misma que la potencia en las bandas laterales, porque aquí se eliminó la portadora. ¿Se acuerdan que se llama de portadora suprimida? Entonces la potencia en las bandas laterales, que son 25 watts, equivale a la potencia total. ¿Sí? Y así pues queda resuelto el problema. Vean que son cosas realmente muy simples, pero bueno, pues hay que incorporarlas con, digamos, dependiendo del caso correspondiente, pero el principio, el concepto, se mantiene, jóvenes, ¿sí? Ya si en un momento dado se trata de ruido, pues lo alcanzamos a mencionar dentro de la información que les envié, que igual, el ruido, su potencia es su valor cuadrático medio. Y así lo expresamos a través de una integral, ¿no? Sí. Bueno, pues eso tiene que ver con este problemita. Sí. Aquí. Entonces, la transformada de Fourier es la transformada de un coseno. La onda modulada es el producto del mensaje portadora. El ancho de banda es 2 omega m. La respuesta del detector síncrono es la entrada por un coseno local, idéntico a la del transmisor. Y la potencia en el mensaje y en la onda modulada, pues la sacamos a través de las expresiones estas que acabábamos de ver. ¿Sí? En el caso del sistema 2 de gran portadora, ahí sí hay un término que consume potencia de portadora, que es A coseno de omega ct. Y ahí sí, de la total, la dividimos en dos partes. Una parte en las bandas laterales y la otra en la portadora. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno. Sí, profe. Vamos con otra cosa. A ver, copien este problemita. Este es un poquito diferente, pero también es muy simple. Sin embargo, aunque son condiciones ideales, nos dan pie al análisis de este tipo de señales, ¿sí? Diana. Presente, profe. Gracias. Eric, Daniel. Presente, profe. Ok. Elizabeth. Presente, profe. Gracias. Adaluz.
Presente, profe. Gracias. Mauricio, Presente, profe. gracias. Ismael Cisneros, Presente, profe. gracias. Ángel Gabriel, Presente, profesor. gracias. David Cruz, David. Dylan Daniel, Presente, profe. gracias. Karen Sinaí, Presente, profe. muy bien. Jacqueline, Presente. Jesús Emanuel, Presente, profe. gracias. Héctor Uriel, Karen Lisset, Presente, profe. gracias. Alexander Hernández, Francisco Jesús, Presente, profe. gracias. Eduardo Javier, Presente, profesor. gracias. Jonathan Mejorado, Presente, profe. gracias. Luis Federico, Presente, profe. ok. Jocelyn, Presente, profe. gracias. Emiliano Pastrana, Presente, profe. ok. Urim Rafael, Presente, profe. Perdón. gracias. Carlos Emanuel, gracias. Iram, Presente, profe. gracias. Jonathan Santiago, Presente, profe. gracias. Eduardo Ramírez, Presente, profe. gracias. Enrique Adrián, Presente, profe. ok. Alan, Presente, profe. gracias. Ok. Muy bien, entonces miren, repito, es un caso en condiciones ideales, pero quiero que quede claro que una señal de doble banda lateral de portadora suprimida está dada por la expresión mensaje portadora. Si quisiéramos hablar de una señal de DBLPS, pues hay que multiplicar el mensaje por la portadora. Pero nada más pequeño detalle, que aquí la portadora, jóvenes, está cúbica, decimos que está distorsionada. Aquí, ¿qué pasó? De este producto nos piden que vayamos desglosando los contenidos del producto para ver qué podemos rescatar de este producto, mensaje coseno cúbico, y la parte que mantenga la forma del sistema de DBLPS, decimos que es la parte útil, y lo que se salga de esa forma, pues es algo para eliminar, que estamos considerando como distorsión. Entonces, miren, esto es algo muy simple, aquí lo propongo, tiene este asunto el uso de estas dos identidades, ya lo sabemos. El coseno cuadrado de un cierto argumento es un medio más un medio del coseno del doble ángulo, ¿de acuerdo? Segunda, el coseno de un ángulo por el coseno de otro ángulo es un medio del coseno de la suma y la diferencia de esos argumentos. Eso es lo que estamos usando. Bueno, pues a eso nos dedicamos ahora. Fíjense ustedes, de primera mano nos piden determinar la parte útil y la distorsión resultante del producto. ¿Cuál es el producto? ¿Sí? El mensaje por la portadora distorsionada. 4 coseno de 10t por el coseno cúbico de 1000t. Bueno, aquí factorizamos. ¿Sí? El coseno cúbico lo ponemos como coseno cuadrado. El coseno cuadrado lo trabajamos con la identidad de un medio más un medio del coseno del doble ángulo. Y aquí ya nos brincó una frecuencia diferente. La frecuencia de la portadora debía de ser 1000 radianes sobre segundo.
pero ya nos apareció un coseno de 2000 radianes sobre segundo. Bueno, hacemos la operación, multiplicamos lo que está fuera del paréntesis por lo que está dentro. Lo que está dentro es el coseno cuadrado. Y al final acá nos queda, jóvenes, otro producto, que es el coseno de 1000t por el coseno de 2000t. A ese producto de cosenos le aplicamos la segunda identidad y ahí ponemos un medio del coseno diferencia, que es 2000 menos 1000, nos da 1000, más un medio del coseno suma, que es 2000 más 1000 y nos da 3000. Entonces, jóvenes, ejecutamos ya la simplificación de la expresión y nos quedan un par de términos combinados linealmente. Esa es la ventaja de visualizar así este tipo de casos, ¿sí? Entonces, nos quedaron dos términos. El primer término, si se van hasta el final del desarrollo, antes de donde dice parte útil, entonces, ¿qué nos quedó? 3 coseno de 10t por el coseno de 1000t. Noten, el 3 coseno, salvo que la amplitud es 3, pero el mensaje era 4 coseno de 10t, ¿sí? Digamos que tiene la forma del mensaje, aunque un poquito más chaparro. Pero aquí, ¿cuál es la ventaja? Que está multiplicando a un coseno de 1000t, que es la frecuencia de la portadora original. Y entonces, este término tiene la forma del modelito matemático mensaje portadora. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de 4 coseno tenemos 3 coseno, pero no hay problema, la forma se mantiene. Acuérdense que en AM lo que cuenta es la forma de las ondas, ¿de acuerdo? Entonces, profesor, una pregunta. diga. ¿Cómo podemos diferenciar entre la parte útil y la distorsión? Por ejemplo, si se cambia el orden de la suma y primero quedaría el coseno de 10t por coseno de 3000t. Ese 3000 que usted mencionó es lo que marca la diferencia, porque el modelo matemático que tenemos para DBLPS es mensaje coseno de omega ct. Y en este caso, ese 3000 equivale a 3 veces omega c, ¿sí? Así es que la parte útil es lo que tiene la forma de un mensaje por un coseno portador. La parte distorsión también tiene el coseno de 10t, tiene la forma del mensaje, pero el coseno de 3000t ya no tiene la forma de la portadora, porque es una señal coseno de una frecuencia triple. Pero esto surgió de intentar ir simplificando la onda hasta llevarla a un formato que nos permite eliminar el término indeseable. Entonces, la parte útil, respondiendo o insistiendo a su pregunta, debe tener la forma del modelito matemático, mensaje, coseno. ¿Pero coseno de quién? De omega c. La distorsión es el mensaje, pero por lo equivalente al coseno de 3 omega c. Entonces, esa es la manera de distinguirlo. No es el orden de las expresiones, sino son los valores de frecuencia de las expresiones. De ahí, pues, es que se dice que la parte útil es la porción de ese producto que se parece a el modelito matemático de DBLPS. Y la distorsión es todo lo que le sobra. ¿Y qué es lo que le sobra? Coseno de 10t por coseno de 3000t. Así es que, bueno, la amplitud de las ondas podrían estar disminuidas, pero las frecuencias no pueden estar cambiadas, ¿sí? Yo les he comentado que en el caso de los sistemas de comunicación, particularmente en aquellos donde se requiere una concesión para el manejo de esa banda de frecuencia, las frecuencias de portadoras son absolutamente estrictas. Si usted se mueve tantito en su frecuencia de portadora, es probable que afecte la señal de radio del vecino.
Y entonces, claro que el vecino lo va a demandar, ¿no? Lo va a acusar de negligencia, de estar alterándole su señal, porque él a su vez tiene intereses económicos. O sea, si le pagan porque transmita una publicidad y la publicidad llegó alterada, pues obvio que no va a recibir la remuneración correspondiente, ¿no? Entonces, este detalle hace que si estábamos en 1000 radianes y en la segunda parte estamos en 3000 radianes sobre segundo, pues obvio que eso ya se sale de juego, ¿no? Y lo tenemos que eliminar. Bueno, este tipo de señales al final se limpian con un filtro pasabanda. Solo dejamos pasar las dos bandas que están alrededor de 1000 y eliminamos las dos bandas que están alrededor de 3000. ¿De acuerdo? El 3 coseno de 10t me da una banda. Al multiplicar por el coseno de 1000t, me da dos bandas, teorema de modulación, ¿no? Ahora vámonos con la distorsión. El coseno de 10t me da una banda. Por el coseno de 3000 me daba dos bandas, pero en 3000. Esas son las bandas que ya no me sirven y esas bandas las elimino. ¿Cómo? Filtrando todo el producto con un filtro pasabanda que solo me deje pasar dos bandas que están en más o menos 1000 radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Finalmente de esto es de lo que se trata. Échenle ojo, jóvenes. De hecho, les voy a asignar una tareita y quiero que la contemplen. Desde luego, todas las tareas están sujetas a que ustedes me pregunten las dudas y siempre tendré una respuesta. Yo no quiero generarles enigmas, problemas, ¿no? Lo que quiero es simplemente remitirlos a, pues a que busquen, a que se involucren y cualquier duda que les surja me la plantean en privado, como sea, y yo se la resuelvo, claro que sí. Digo pues porque aquí les viene una actividad para resolver, que es esta, la número 5. Cópienla, por favor. Profe, ¿tiene una duda de la anterior? A ver, dígame en qué parte. De la anterior, bueno, son dos, nada más. De esta, ¿no? por- De esta. ajá, sí, no, sí, de esa. No, 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 del ejercicio del que había puesto. ¿Esta? Del otro. de- ajá, sí, de ese ejemplo, perdón. Ajá. ¿Por qué se vuelve tres, perdone? ¿Por qué se vuelve qué, perdón? ¿Por qué es 3 coseno de 10t? Mire, lo que pasa es que a la hora que desarrolle usted el producto de los términos fuera del paréntesis por el paréntesis, que lo único que hizo en el paréntesis fue sustituir la segunda identidad. Entonces, aquí nos queda 2 coseno de 10t por el coseno de 1000t más coseno de 10t por el coseno de 1000t. Estos términos son semejantes. Entonces el 2 Ujú. más una vez coseno de 10t coseno de 1000t, pues le da 3, ¿no? 3 coseno de 10t. Ajá, O sí. sea que Ya, reduce, sí. pues suma los términos y los semejantes pues los agrupa y los otros pues los deja ahí. Entonces de ahí nos quedó el 3 coseno, ¿no? Ujú. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Ok. Bueno, pues estábamos en este. O sea, lo mismo, ¿sí? ¿Cree que podría poner la actividad 3 cuando se pueda, por favor? Sí, ahorita permítame, no dije que copien este.
Lo único que hice en este ejercicio, jóvenes, es cambiarle los valores, ¿sí? Bueno, como les comenté en el parcial pasado, los enunciados son comunes. Digo, hablo de examen, ahora para el segundo examen. O sea, este enunciado va a estar presente. Yo les voy a dar una señal, un don, la portada distorsionada, y ustedes van a repetir el proceso del problema anterior, hacer la parte útil y la distorsión. Acuérdense, la parte útil es la que tiene la forma de mensaje coseno de omega ct. La distorsión, mensaje coseno coseno de 3 omega ct. Eso es la característica. Y luego después, las gráficas en el tiempo y la frecuencia de la parte útil. Pero curiosamente, miren, me voy a regresar tantito. Aquí la parte útil es 3 coseno de 10t por el coseno de 1000t. Es lo que acabamos de hacer en este momento 2 veces, ¿sí? Van a graficar en el tiempo un coseno de amplitud 3 y de frecuencia 10, ¿sí? Y luego después lo van a multiplicar por otro coseno y ya nos da la onda esa invertida, y luego después van a graficar el espectro del 3 coseno de 10t, 2 impulsos, y la parte del coseno de 1000t a la hora de hacer el producto, esos 2 impulsos los corren a la derecha, a la izquierda, de amplitud 1 medio y ubicados en el nuevo valor de frecuencia. En este caso es 1000, ¿no? Ahora, para este problema, gráficas en tiempo y frecuencia de la parte útil, bueno, pues la portadora tiene una frecuencia de 40,000 radianes sobre segundo. Ajá. Entonces, pues eso mismo que acabamos de hacer lo van a repetir. Échenle ojo, inténtenlo, jóvenes. Y entonces es mucho más fácil que me pregunten y siempre habrá una respuesta, ¿sí? Es más, aquí lo puedo, pero se trata pues no de simplemente que lo copien, sino que lo intenten, ¿no? Bueno, esa es la actividad número 5. Déjenme regresarme a la número 3. Ajá. La número 3 es el principio de funcionamiento del detector síncrono, que se los presenté el día de ayer. Ajá. Incluyendo las figuras correspondientes. Nada más que, bueno, yo aquí lo presenté, pero ustedes lo van a leer de su libro, es la figura 3.1, ¿no? Y esas son las figuras que quiero que me presenten en las notas, ¿no? En las evidencias. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. Bueno, una segunda actividad para ustedes de tarea, jóvenes. Bueno, la chamba es esta, y ahora copien esta, por favor. Profe, una pregunta. Diga usted. Todo se entrega cuando usted nos lo solicite, ¿verdad? Lo de las Así notas, lo de la presentación y lo de las actividades. Así es, cuando yo les diga que va a ser por allá a finales de mes, ¿no? Pero ya sabéis contigo. Pero sugiero que lo vayan haciendo pues desde ahorita, pues si lo dejan que se les acumule, pues claro, ya les significa mucho trabajo, ¿no? Pero hay algunas actividades que aunque las van a reportar, las vimos aquí, como los problemas que acabamos de resolver, ¿no? Y otras que sí son tarea para ustedes, como la 5, y en particular esta, jóvenes, miren, aquí
Esto tiene como objetivo que se vayan a buscar, porque todavía, quién sabe qué día alguien me preguntó que si les podía decir cuál era el nombre del libro, ¿no? Entonces, pues quiere decir que no lo tienen y que no tomaron en consideración mis observaciones. Entonces, que se vayan al problema 17 del libro, que está en el capítulo 3, página 206. Ajá. Entonces es un problemita donde se multiplica una señal por una periódica y entonces la pregunta es cuál es la salida de un filtro pasabanda que se les da ahí con ciertos valores. Así es que es semiconceptual la respuesta, pero lo cierto pues es que hay que verlo. Y entonces, este sería el enunciado. Bueno, aquí le estoy dando la ubicación del problema, pero el segundo enunciado para el examen sería el que viene en el libro para el problema número 17 del capítulo 3. Así tal cual se los voy a presentar, ¿no? Así es que pues hay que verlo antes y cualquier duda pues me la comentan, ¿no? Y la resolvemos. Básicamente prefiero en estas tareas que las preguntas me las hagan en privado para que pues no se vuelva lo mismo, porque si yo le doy la respuesta a su duda, pues los demás simplemente la van a copiar y ya se acabó. Pero no, no es eso. Se trata de que lo intenten, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bueno, no quiero decir que aquí terminamos con DBLPS, con doble banda lateral de portadora suprimida, sino que después vamos a involucrar en un mismo problema las 4 técnicas de modulación en amplitud modulada. Entonces, vamos a ir mezclando los temas, pues para que se vea, ¿no? Y se esté en condiciones de diferenciar un sistema del otro. Se los digo, pues, porque vamos a empezar con las características del segundo sistema, el de doble banda lateral de portadora suprimida. Doble banda lateral, no, de gran portadora. Ese es el segundo. ¿De acuerdo? Sí. Así es que bueno. Profe, ¿puede volver a poner el ejemplo, por favor? ¿Cuál ejemplo? El último que vimos. Mm, El de la diapositiva 18. Por favor. ¿Este? Sí. Es que Ok, para irme guiando. ok. Que no me termine de copiar. Gracias. ¿Ya? Sí, pilla. Ok. Mm, que por cierto, Valeria. Compañero Ángel Gabriel. Ángel Gabriel, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Nos quiere repetir los nombres en inglés de los 4 sistemas para que no se nos olviden? Sí, claro, profesor. Bueno, El adelante. primero es Double Sideband Suppressed Carrier. Ajá, El segundo es Double Sideband Full Carrier. ok, El tercero es Single Sideband Suppressed Carrier. Y el cuarto sería Single Sideband Full Carrier. perfecto. Muy bien. Y entonces, para no omitir nada, vamos a empezar, sí, con el segundo, ujú, el de full carrier, ¿de acuerdo? Ok, tomen esta información, por favor.
Profe, Diga, el último ejemplo que vimos no nos enseñó las gráficas, ¿verdad? se refiere a la parte de gráficas de la portátil. Ajá. No, ahí no No, las tengo. no. Lo que es que esa parte correspondería a los dos primeros ejercicios que acabamos de revisar ahorita en la clase, ¿no? Ah, ok, va. Que es lo mismo, hagan si no nada más. Vale. Bueno, aquí en este breve introducción para este sistema de prueba real de reporte de jóvenes, mencionamos pues el detector envolvente y se referimos aquí que literalmente el sistema 2 se creó para poder utilizar ese detector de envolvente. Entonces, fíjense, la mayoría de las señales de información, acuérdense que se plantan sobre un sistema de referencia. Tres señales, sí, pues tienen componentes de voltaje positivas y negativas, y al hacer el producto por un coseno, quedamos que se daba esa inversión de valores, los valores positivos manifestados en la parte de abajo y los valores negativos en la parte alta de la señal en el tiempo, provocando que las envolventes fuesen diferentes a el mensaje en sí. Y que en consecuencia, pues necesitábamos usar un detector síncrono. Ahora, ¿cómo evitamos este problema? Pues resulta ser que antes del proceso de la modulación podemos correr verticalmente una señal que tiene valores negativos para eliminar esos valores negativos. Ese valor de voltaje de corriente directa que le agregamos al mensaje para cancelar sus valores negativos es la amplitud de la gran portadora. Resulta ser que eso es lo que se consume cuando menos si el 66 por ciento de la potencia es aportadora, pero tiene una justificación. Resulta ser que esta técnica de modulación se usa en sistemas de transmisión multipunto, es decir, hay una estación de radio y muchos receptores. Y entonces, como las estaciones de radio, la información que transmiten tiene en el fondo intereses económicos, digo pues porque pueden mandar algún mensaje útil para las personas, pero que alguien les pagó por la transmisión, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De facilitarle al receptor la recuperación de la información, pensando en que se transmita propaganda política o religiosa o X, ¿no? Así es que, repito, eso tiene beneficios de tipo económico. Es decir, que esa información sea escuchada, detectada, recibida por la mayor cantidad de receptores. Como el evitar
los valores negativos del mensaje provoca un alto consumo de potencia. La potencia la pagan ellos, las estaciones de radio, y la recepción de la señal queda dada en condiciones realmente simples a través de un detector de envolvente. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, se dice que estos sistemas son muy eficientes. Uno solo gasta mucha potencia y todos los demás, los receptores, pues recuperan su onda de manera muy barata y simple, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de escuchar la publicidad y lo que quieran ustedes, ¿sí? Así es que, jóvenes, en este es, digamos, el contexto en el que se desarrolla este tema de la doble banda lateral de gran portadora. ¿De acuerdo? Así es que miren ustedes, así para que fácilmente lo vayamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, vean, si yo tengo este mensaje, jóvenes, donde aquí tenemos un valor negativo de magnitud B, con respecto al eje sería menos B, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de modular, ya sabemos qué va a pasar. La señal nos va a quedar esto aquí, esta acá, esta parte, y entonces otra vez las envolventes son diferentes. En este segundo sistema, lo que se hace es que a esta señal moduladora, antes de meterla al proceso de interrupción de la grafiquita que ya vimos, jóvenes, se corre verticalmente, vean, se le agrega un valor de voltaje A, provocando entonces que ahora este valor ya no sea menos B. Ahora este es un valor positivo. Sin embargo, lo que hay de aquí a aquí del valor de CD a este punto sigue siendo lo que era el valor negativo antes, ¿de acuerdo? De tal forma entonces, ¿sí?, que esto provoca, permítanme un segundo, que esto provoca entonces que a la hora de modular, acuérdense en qué consiste la modulación. Si modulamos directamente con esta señal hay que multiplicarla por un coseno. Ahora, si modulamos esta señal corrida, esta se va a llamar la V de T de acá más el valor de CD de acá. Y a la hora de multiplicarlo por el coseno, me aparece esta como amplitud de ese coseno. Y eso es lo que se le conoce como full carrier. Y todo eso con el fin de evitar los valores negativos, ¿sí? Así es que aquí el valor negativo de esta onda es menos B, mientras que esta, la segunda, jóvenes, ahora se va a llamar V de T más A, ¿sí? Primero esta. Esta cómo modula una portadora, multiplicando la V de T por un coseno de omega CT, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero que no aparezcan estos valores negativos. ¿Qué le hago? Le agrego un valor de CD, A, y se corrió la onda. Este es el eje de los tiempos, abajo. Ahora, este es el valor de CD. Se desplazó. Les pongo como ejemplo eso que les comento que hacemos con el osciloscopio. Que si generan despliegan una onda en el tiempo y con el botoncito de vertical o con el botón, la perilla, lo que sea, le empiezan a mover, es que le están inyectando este valor de voltaje de corriente directa y la señal se empieza a desplazar. Entonces este que era un valor negativo, menos B, deja de ocurrir. Ahora la onda se llama V de T más A. Y ahora viene la modulación. ¿Cómo modulamos? Multiplicamos esto por el coseno. Entonces me va a quedar V de T coseno, que era lo mismo de acá, pero más A coseno. Esa es la gran portadora.
Esa es la que se chupa la mayor parte de la potencia, ¿de acuerdo? En consecuencia, ahora sí gastamos potencia en una portadora adicional, que es justo lo que caracteriza a este sistema. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, les Sí, profe. informo. Sí, diga usted. Ah, no, que sí está bien. De acuerdo. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Bueno, les informo, jóvenes, que al ratito, ahorita que termine con ustedes, me voy a ir a Zacatenco porque resulta ser que ya empezaron apenas a asistir las gentes que van a darle mantenimiento a las instalaciones, a los laboratorios, y entonces ya van a empezar con el proceso. Así es que esto pues es un indicio de que en un momento dado pues ya nos van a dar banderazo para que nos presentemos a las clases presenciales. Todavía no se sabe nada, ¿eh? Nada más refiero pues que están citando a la gente, a los profesores, para organizar los planes de limpieza. Pues se tienen que limpiar los equipos. No hablo solo de trapear, sino de echar a andar de nuevo todos pues las computadoras y los osciloscopios y en fin, las fuentes, los analizadores de espectros, esas cosas, ¿no? Así es que bueno, pues aquí le dejamos, jóvenes, y nos vemos el viernes, si son tan amables. Bueno, hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.